porque se redefine la esfera de competencias de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Seguridad Pública, pero el mando civil se mantiene. La estrategia de carácter civil para la persecución de los delitos se mantiene a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos el honor de que nos acompañe Marta Tudón. Ella es oficial del programa de derechos digitales de la organización Artículo 19 en su oficina para México y América Central. Marta, gracias. Jorge, gracias por la invitación. Fíjate que recurrimos a ti porque ya hemos tratado el tema, le hemos dado a conocer a nuestro público que el gobierno mexicano tiene varias iniciativas de reformas a leyes que causan inquietud. Por ejemplo, leyes en materia de seguridad pública, en materia de investigación y de inteligencia, en materia de telecomunicaciones, en materia de población y desaparición forzada. Y hemos comentado con nuestra audiencia que sobre texto de combatir a la delincuencia y sobre texto de garantizar la seguridad, lo que puede resultar en realidad es y perdóname la expresión, un Frankenstein que en lugar de cumplir con los cometidos nobles que mencionan, se convierta en un aparato de vigilancia y de control masivo de la población mexicana. Sabemos que Artículo 19, junto con otras organizaciones, voy a mencionar dos, tres, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la Fundación para la Justicia, etcétera, han enviado al Poder Legislativo una carta en la que se pide que los legisladores les permitan a ustedes, como expertos, expresar las dudas que tienen al respecto. Hasta ahí, perdóname, ¿estoy en lo correcto? Así es, enviamos y más bien hicimos manifiesta cuál era la exigencia por parte de sociedad civil, viendo estas disposiciones que mencionas que permitirían básicamente una amenaza a la protección de datos personales y a la privacidad de la ciudadanía, y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, ya sea formal o informal, respecto a si van a existir las mesas y vamos a estar las organizaciones defensoras de derechos humanos invitadas a las mesas o cuándo es que esto ocurriría. Pero lo que sabemos es que estas disposiciones, como bien lo mencionas, no es que estén contenidas en una sola legislación, sino que existen diferentes versiones de la propuesta para hacer un registro masivo de personas usuarias de la telefonía en diferentes propuestas de ley, ¿no? Entonces, no basta solamente con quitar la modificación o con pedir, solicitar que estas disposiciones se eliminen de una ley, sino que estamos viendo que esto es una intencionalidad política por que se generen este tipo de registros, y son demasiadas las iniciativas legislativas que en este momento lo contienen. O sea, existe la intencionalidad política. Y si existe esa intencionalidad política, las modificaciones, las propuestas tendrían destinatarios que son incómodos políticamente. ¿A eso te refieres? Más bien, lo que podemos percibir es que existe una intención por revivir esta propuesta de generar un registro de personas usuarias de telefonía móvil, es decir, que tu teléfono celular esté ligado a una identificación
tuya para saber exactamente quién es la persona que está utilizando cierto servicio de telefonía. Y esto podría parecer inocente, lo retaría el calificativo de noble que mencionaste hace unos instantes, porque esta intencionalidad no es para qué, o sea, para combatir al crimen, para seguridad, no existe ninguna evidencia demostrable de que siquiera las personas que se dedican a la delincuencia utilicen sus propios teléfonos celulares para delinquir, ¿no? Y que además, si ya saben que van a ser, que pueden ser potencialmente identificadas o identificados, sería una delincuencia como absurda, ¿no? O sea, mínimo la lógica está ahí de que nadie utilizaría su propio teléfono celular para delinquir. Entonces, las razones que están detrás parecen no estar alineadas con el objetivo que es combatir la delincuencia, sino más bien en poder identificar quiénes somos las personas que estamos utilizando la telefonía y también, más allá de eso, generar diversos registros de datos de la población que puedan ser cruzados entre sí y a los cuales las autoridades sin ningún tipo de control puedan llegar a tener acceso. O sea que en todo momento, sabiendo las condiciones de poca seguridad informática que existen, las vulneraciones, las filtraciones, el abuso, los robos de datos, todo lo que ha existido, que puedan tener estos datos de las personas, nuestros nombres, nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos celulares, nuestras huellas dactilares, etcétera, y que puedan compartirlos sin ningún tipo de control dentro de las autoridades. Pero ¿para qué querrán las autoridades todos estos datos que son muy vulnerables? Yo creo que eso es lo que no se ha podido contestar por parte de las autoridades hasta el momento. Dadas las iniciativas que estamos analizando en este momento, que son las de inteligencia, las de seguridad, como ya las mencionaste. Algunas de ellas están generadas con el pretexto de que van a servir en la persecución y en el combate del delito, y esto no va a ser demostrable. Y en otras, el supuesto objetivo es también para poder ayudar a la identificación de personas que han sido desaparecidas, sin que eso tampoco esté tan claro cómo es que va a ayudar, ¿no? O sea, no existe realmente o sea, cuando preguntamos y cuando decimos cómo esto es idóneo, cómo es necesario, cómo esto es proporcionado, cómo van a existir las garantías y los candados para que no se violen derechos humanos, no existe ningún tipo de razonamiento. Así que no tengo la respuesta porque no la han dado. O sea, formalmente siguen insistiendo, particularmente la presidenta recientemente volvió a decir que la generación de estos padrones, de estos registros, iban a ser para el combate a la delincuencia sin que realmente exista ningún tipo de demostración o evidencia que nos ayude a comprender cómo esto va a servir para eso. Realmente es poco claro cómo es que lo están observando. Lo que sí es claro y lo que sí ya es verificable es lo que menciono de que cuando un poder que además no tiene candados, no tiene controles, no existen protocolos, no existen procedimientos para el resguardo de datos, lo que sabemos es que estos datos personales pueden ser vendidos, pueden ser abusados, pueden ser filtrados y sin ningún tipo de protección del INAI que ya desapareció, ¿no? Entonces, quien se castigaría sería el propio gobierno si es que algo pudiera llegarle a pasar a nuestros datos personales. Y ahora, con el control que tendrán del Poder Judicial, pues aunque en la propuesta hubiera ciertos candados que no los hay, pues ahora sin contrapeso judicial, esto se agrava, ¿no? Como bien lo dices, aunque los hubiera, y efectivamente no existe ningún, en al menos las iniciativas que estamos platicando en este momento, no existe ningún tipo de control judicial. Eh, Pudiera llegar a ser que ya instalado el nuevo, es que no sabemos tampoco cómo va, yo creo que también puede llegar a ser muy apresurado decir va a funcionar, no va a funcionar, pero al menos que nos den la capacidad de protegernos si es que no funciona, ¿no? O sea, que
existan las medidas de seguridad, el resguardo, los protocolos, los procedimientos para que los datos personales no se abusen y en caso de que sean abusados, en caso de que sean vulnerados, que exista una responsabilidad y una respuesta garantizada por parte de las autoridades en ese sentido. Marta, ¿qué propuestas tiene artículo 19 México-Centroamérica para que esto no ocurra? ¿Qué es lo que le proponen al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo? Lo primero que proponemos es básicamente poder discutir estas iniciativas, estas disposiciones desde una responsabilidad de derechos humanos, comprendiendo que los derechos humanos no son sujetos a enmienda, no son negociables, no es uno a favor o en condición a otro derecho humano. No pueden decirnos, como quiere seguridad o como está siendo vulnerada en materia de seguridad pública, significa que me tienes que dar tu privacidad, me tienes que dar tus datos personales para que yo te pueda proteger. Eso no es sostenible ni válido en ninguna sociedad democrática. Entonces, primero, los derechos humanos tienen que estar al centro de cualquier discusión que tenga que ver con una posible restricción al derecho a la privacidad, a la protección de datos. Segundo, que todo tipo de posible restricción, que todo posible acto donde las autoridades estén solicitando más datos personales, tienen que estar primero muy justificados, tienen que mostrar, ellos tienen la carga de la prueba, digamos, ellos tienen la responsabilidad de decir por qué esta situación es idónea, es necesaria, es proporcionada y es legal, ¿no? O sea, no pueden estar solamente diciendo, denme todos sus datos y yo no les voy a decir qué vamos a hacer con ellos y además voy a dar acceso a todas las autoridades, sino que tienen que estar siendo utilizados únicamente para los fines para los cuales fueron recolectados y no tiene que haber un control, digamos, para que no exista un abuso de ellos. Y por último, y esto es algo que también tenemos muy en el centro, es que hay que entender también que no todas las personas en México estamos en la misma capacidad de ejercer nuestros derechos humanos. Muchísimas personas únicamente tienen acceso a Internet gracias a los dispositivos, teléfonos celulares, ¿no? Entonces, muchas de estas iniciativas están diciendo, si una persona no da sus datos personales y no se somete al tratamiento de sus datos biométricos, es decir, si tú no das tu huella dactilar, si tú no das toda la información que están pidiendo, te voy a negar el acceso a la línea. ¿Eso qué significa en un México donde persiste la brecha digital? Significa que hay personas que no van a poder comunicarse, que no van a poder acceder a la comunicación laboral, que no pueden trabajar, que no pueden tener derecho a la salud, no pueden informarse, no pueden movilizarse a través de Internet, que es la manera en que ellos se conectan a través de sus dispositivos. Entonces, no puede mermarse el derecho de acceso a las telecomunicaciones con este tipo de medidas. No, no es la respuesta. Y lo que sabemos es que, y la exigencia más central precisamente es que no pueden discutirse este tipo de disposiciones únicamente desde una mirada de seguridad o un argumento de seguridad, porque al final los derechos humanos son muchísimo más amplios y hay que tener responsabilidad de saber cuáles son las consecuencias de implementar estas medidas cuando las estás deliberando. No es solamente de decir vamos a generar un registro masivo y que todos tengan acceso y si no va a haber consecuencias, sino es que sea muy clara la conversación respecto a qué nos están obligando y cuáles son los riesgos a los derechos humanos, básicamente. En síntesis, nos están o nos estarían obligando, si se aprueban estas iniciativas, nos estarían obligando a dar nuestros datos personales, nuestros datos biométricos, nuestras actividades económicas, que conozcan todo de nosotros. Y si hay algo que les brinque, o si ven que alguno de nosotros es susceptible de un chantaje o de filtrarle la información a un grupo delincuencial, entonces ya no hay manera de zafarse, ¿no? Yo creo que o sea, en síntesis, como bien lo mencionas, lo que están pidiendo es que las personas
la población en general tenga una fe ciega en que les demos todos nuestros datos sin que realmente exista una necesidad comprobable de que esto va a funcionar, ¿no? Sin que existan controles, sin que exista ningún tipo de protección para nosotras y que también estos supuestos sobre que van a combatir la delincuencia no sabemos si es cierto. Lo que puede llegar a ser peor es que si alguien te roba a ti, Jorge, tu teléfono y lo utiliza para delinquir, entonces a ti te pueden culpar porque van a asumir y no va a haber quizás no va a haber una investigación exhaustiva, independiente, donde puedan dar con las personas criminales que lo hicieron, sino solamente porque la persona que te lo robó va a extorsionar a alguien con tu teléfono, quizá pueden llegar a asumir que tú eres quien perpetró esa conducta. Entonces, puede llegar a tener implicaciones muy graves para el debido proceso, para que no se asuma que una persona es culpable cuando no lo hace, para el derecho a la justicia. O sea, hay muchísimas consideraciones que están en juego. Entonces, lo que está o lo que nos están pidiendo a cambio de estas leyes son nuestros derechos sin ningún tipo de garantía respecto a que van a cuidar de nuestros datos personales. En esta ecuación de tu servidor, para concluir, a menos de que tú dispongas lo contrario, en esta ecuación en la que intervienen tres elementos, uno ganaría absolutamente todo, el aparato estatal, gubernamental, en sus tres niveles y órdenes de gobierno. Luego, la delincuencia organizada, que ha trazado cualquier cantidad de vasos comunicantes con autoridades de los distintos niveles, también ganaría. Y quienes perderíamos seríamos los ciudadanos y las personas. Sí, yo creo que lo resumes de una manera muy, muy acertada. Creo que no, esto no es para o sea, no parece ser que sea para las personas ni para la población. Definitivamente se está deliberando, se están discutiendo estas iniciativas a puerta cerrada sin ningún tipo de consideración sobre los derechos de las personas y más bien si lo que se desea es control, si lo que se desea es vigilancia, quien estaría ganando últimamente o quien se vería más beneficiado sería quien nos intenta controlar, ¿no? Y en este momento, quienes podrían potencialmente tener ese control sobre los datos de las personas son las autoridades que podrían tener acceso a estos datos, que básicamente, y si tú analizas el texto de estas propuestas de ley, son todas las autoridades, ¿no? Entonces sí, es un gran ejemplo de cómo no, quien se beneficia realmente, pues es el Estado, pero ni siquiera sabemos para qué. O sea, creo que iniciamos esta conversación muy bien, Jorge, como tú poniendo sobre la mesa, entonces, ¿qué, para qué? Y no sabemos, ¿no? O sea, ese es el problema. Creo que no es claro poder identificar cuáles son los motivos ulteriores que existen o los motivos últimos que existen para este tipo de controles y yo creo que eso es lo que más asusta. Eso es lo que más asusta. Nos piden una fe ciega, pero discuten todo en lo oscurito. Ese es el Contradictorio. problema. Contradictorio. Marta, muchas gracias. Permítanos seguir en contacto contigo, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Muchos saludos. Igualmente, ha sido Marta Tudón, oficial del programa en Derechos Digitales de Artículo 19, México y Centroamérica. Y muchas gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.